Están, queridos alumnos? Eh, Me da un gusto verlos de nuevo. Y hay un tema que quiero hablar con ustedes antes del sábado, porque el sábado tendremos clases eh, presenciales, ¿verdad? Está a discreción de cualquiera pues, de ustedes si vienen o no vienen, pero habrá clases oficiales. Yo la daré incluso con solo un alumno, ¿verdad? Y si no, y el resto se podría conectar a través de Zoom. Ya les voy a mandar todos esos detalles. Pero bueno, hay un tema dentro de la ciencia y arte de recursos humanos, porque somos seres humanos, de nuevo, tenemos miedos, tenemos personalidades diferentes, inseguridades, experiencias en nuestra vida que nos han hecho sentir vulnerables, eh, y simplemente una diversidad de cosas que hacen que una organización se comporte o no de una u otra manera. Y un tema que es relevante ahorita con lo que estamos viviendo en el país, pero da la casualidad que es extremadamente relevante en el tema de recursos humanos, y es la administración de crisis. Existen crisis todo el tiempo de diferentes índoles, a veces es crisis nacional, a veces es crisis de una industria, por ejemplo, cuando hay un problema en particular por ejemplo, se me ocurre que cuando han habido eh, la gripe aviar, o temas de contaminación de ciertos alimentos, esos son sectoriales, ¿no? Son por industria. Eh, si se encuentra que la leche tiene un poquito de plomo o algo así, entonces retiran todos los productos lácteos del mercado. Pues, hay muchas crisis sectoriales, ¿no? Eh, y hay diferentes tipos de crisis que vamos a ver, ¿verdad? Diferentes índoles, pero todas tienen algo en común en cuanto a cómo manejarlas, cómo administrarlas, porque estamos administrando a personas, ¿verdad? De esto no se trata de nada más ver que la materia prima esté bien, que la fábrica esté bien, no, no, las personas, si hay una persona, si un grupo de personas que conforman una organización no se sienten tranquilos, por ejemplo, dejar sus hogares para venir a trabajar porque hay mucha inseguridad en la calle, lo que sea, de nada nos va a servir tenerlo en la oficina de esa persona porque no va a producir. Eh, con lo cual, los que administramos las crisis, que se supone que son los que están a la cabeza de las organizaciones, que no necesariamente es así, a veces hay canales informales, tenemos una obligación extra, que es incluso no esconder, pero sí disimular un poco nuestros propios miedos, porque la gente busca en ese momento al liderazgo como una fuente de tranquilidad, una fuente de que por lo menos alguien sabe lo que está pasando en el país, en la empresa, por lo menos alguien tiene la foto completa y lo vemos tranquilo o tranquila, aunque a veces sea en algunos casos de la historia, pues un poco de teatro, ¿no? De actuación, de estar tranquilo cuando no se está tranquilo. Pero es una responsabilidad que tienen los líderes, o sea, alguien tiene que llevar la carreta, alguien tiene que demostrar que tiene la situación bajo control, ¿no? Ahora, sin importar su tamaño, porque ustedes lo han visto últimamente, ¿no? Y diferentes estructuras, las organizaciones, y ustedes conocen el tema de las organizaciones, porque estuvieron en la asignatura de comportamiento organizacional, que son de nuevo la suma de las psicologías o de las culturas de cada persona, eh, han estado en nuestro país atravesando fenómenos de cambios abruptos que generan inseguridad, dificultad para cuidar lo que se tiene y para pensar en el futuro. Fíjense que es importante esta descripción que acabo de poner aquí. Fenómenos de cambios abruptos eh, generan mucha inseguridad, y lo vemos en los jóvenes, lo vemos y los niños perciben la inseguridad que sentimos los adultos, ¿verdad? Dificultad para cuidar, porque los niños ya no salen tanto de las casas a parques y cosas así, los tenemos más tiempo en nuestros hogares, protegidos, y los niños realmente necesitan salir y empiezan a estresarse dentro de las casas sin salir mucho. Hay una relación muy íntima entre la sanidad emocional, la salud emocional de un niño y el contacto con la naturaleza, y en campos abiertos. O sea que tenerlos encerrados no es muy buena idea, pero a veces hay que hacerlo, ¿no? Dificultad para cuidar lo que se tiene. En este momento yo hago el ejemplo de que no sé si ustedes saben cuando las computadoras o el iPad o cualquier aparato de estos que tiene rato de no estar usándose se pone en modo
de ahorro de energía, ¿no? De Energy Saving Mode, el modo de ahorro de energía. Bueno, de hecho, los seres humanos, cuando tenemos una crisis más grande que nosotros, que se escapa de nuestro control aparente, nos ponemos en Energy Saving Mode o un modo de ahorro de energía, porque protegemos lo que tenemos y no nos arriesgamos a, por ejemplo, gastar más y otras cosas nuevas. Nos ponemos, buscamos la protección en primer lugar, y el pensar en el futuro, de hecho, genera ansiedad porque las variables son tan diversas que no hay manera de que nuestro cerebro pueda tener un cálculo de todas las posibles o todos los posibles escenarios resultantes de una crisis, ¿verdad? Hay muchos, y lo que nos pasa es que empezamos a especular sin tener todos los elementos, y las especulaciones nos dan ansiedad, ¿no? Con lo cual, el consejo milenario de vivir el día sigue siendo válido, ¿no? Y eso no quiere decir que no vamos a hacer, que no vamos a planificar estratégicamente, pero hay momentos en que hay que vivir el día porque no se tiene todos los elementos en la mano. Y está bien no tenerlos. No hay que sentirse mal porque no vimos venir una crisis, porque no vimos las señales, porque no estábamos preparados. Bueno, no estar preparado sí es culpa nuestra, ¿verdad? Pero tampoco se puede estar preparado para todo tipo de crisis. Por ejemplo, una crisis que vamos a ver de desastres naturales. Por ejemplo, en nuestro país, los tornados pues no son muy comunes, con lo cual no existe, estoy seguro, en ninguna de nuestras empresas un manual de acción de emergencia cuando hay tornados. Pues no creo que exista un manual específico para eso, pero estoy seguro que tenemos bastante información sobre terremotos, sobre huracanes y cosas así, ¿no? O sea, porque hemos sido víctimas de eso. Entonces, es imposible tener un plan de emergencia que contemple todo tipo pero hay todo tipo de crisis, en este caso naturales, pero hay algunas cosas que sí se comparten en todas. Vamos a ver. Eh, Tipos de crisis. Sabemos que estamos hablando en estos momentos de una crisis de choque, de contraposición, que es como se llama técnicamente, pero es importante que tengan un marco general, porque las crisis hay de diferentes índoles y se puede aprender de la administración de crisis de diferentes formas, y de cada uno de esos fenómenos aprendemos algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, están los desastres naturales. Los desastres naturales son, ya sabemos, están totalmente fuera de nuestro control. O sea, lo que está fuera de nuestro control es que sucedan. Eh, ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo, así muy por encima, muy de manera improvisada? eh, Uno de los temas que afecta, por ejemplo, a nuestro país cuando hay inundaciones es que nuestro sistema de drenaje en la ciudad capital es muy mala. Entonces, eso sí se pudo haber previsto por los que fueron diseñadores urbanos en el desarrollo, perdón, en el desarrollo urbano de la capital, de tener buenos sistemas de drenaje. Dicho eso, incluso ya sabemos que Luisiana, aún teniendo sistemas de drenaje muy buenos, pues cuando Katrina llegó por ahí, pues sacó no solo de su zona de confort, sino nadie pudo prever la magnitud del desastre ni qué iba a suceder. El resto, y no solo Luisiana, sino que el resto de Estados Unidos estaba sumido en una incertidumbre importante, porque ni el poder más grande del mundo, ni la economía más fuerte del mundo puede hacerle frente a todas las imponderables y las preocupaciones y incertidumbres del ser humano cuando pasa esto. Es más, es un momento, de hecho, entre comillas, de humildad, porque es cuando nos damos cuenta de que tenemos realmente poco control de lo que nos sucede y que somos muy frágiles como seres humanos. A veces estas cosas sirven, un poco del terreno ético y filosófico, sirven como para recordarnos de que no controlamos todo y que no somos omnipotentes, ¿verdad? Y es importante estar consciente de nuestra vulnerabilidad para poder tener planes de acuerdo a las situaciones. Crisis tecnológica, ¿qué se les ocurre a ustedes que puede haber en crisis tecnológica? No sé, que el Internet, si el Internet se cae hoy en un país, es una crisis profunda, que tiene ramificaciones en todas las áreas de la vida del ser humano. Hace 20 años, perdón, pues 25, digamos, eh,
pues no había ninguna consecuencia porque nada estaba atado ni dependía de esto. Ahora esto es casi como la energía. Yo creo que nos podemos quedar sin, o sea, sin muchas cosas, pero el Internet todavía, o sea, ahora es algo tan importante porque incluso dentro de una crisis de otro tipo, o sea, no se podría combinar con una crisis tecnológica porque el tema está que la tecnología nos ayuda a coordinarnos para salir adelante de las otras crisis. En el sentido de que, si, por ejemplo, las redes sociales y el Internet nos sirven para darnos cuenta de qué está pasando en diferentes partes del país, cuáles son las recomendaciones, rápidamente las noticias, o sea, si hay que tener cuidado en aquel lado, o sea que la crisis tecnológica debe ser de las que un poquito más miedo nos debe dar, ¿verdad? Porque es lo que nos ayuda casi que a controlar el resto, o sea, es un instrumento. Ojo, también se puede ocupar de una mala manera para crear caos y crear incertidumbre, miedo y alarma, ¿verdad? Si no se usa bien, con lo cual hay que tener un poco de criterio y eso es individual. No, conozco gente que cree el 100% de, que lo lee, de lo que lee en Facebook, ¿verdad? En serio, conozco gente así, pues me da un poco de pesar, pero el punto es que tenemos que tener criterio para saber cómo cuestionar lo que vemos y ver confirmaciones de diferentes fuentes cuando vemos una noticia para ver si es cierto. O sea, Facebook mata a personas famosas todos los días, ¿verdad? Y lo que hay que ver es que si esto es cierto, buscar en diferentes fuentes. Eso es lo que debemos de hacer. Pero bueno, la crisis tecnológica es algo real, puede suceder, no es invulnerable. O sea, uno cree que porque las cosas están en la nube, pues realmente no, pues no están en la nube. Están en un servidor en algún lado de Oklahoma o de Saskatchewan, Canadá, en una bodega bien resguardada, pero están. Si puede pasar un tornado por tu casa, puedes pasar también por ahí. Entonces, la nube pues es algo, simplemente una definición de que no está localmente, pero sí está alojado en un lugar, tiene que estar alojado en un lugar. Entonces la nube nos da una sensación falsa de seguridad del resguardo de nuestros datos. Bueno, otro día hablaremos de eso, pero hoy lo que quiero hablar es de que la crisis tecnológica sí es seria, y hay que saber cómo administrarla. Luego, hay crisis a causa de malas decisiones de las empresas. O sea, no todo es culpa del ambiente, de la naturaleza, del internet. Hay cosas que son culpas nuestras. Por ejemplo, vamos a irnos a la de la derecha, la crisis de Volkswagen, que cuando sacó millones de vehículos con una trampa dentro del sistema para que no se detectara el nivel de contaminación que estaban dando. Millones. Y esto fue una conspiración a nivel, esto es real, no estoy exagerando, una conspiración a nivel corporativo donde estaban metidos todo el mundo en esta conspiración para vender automóviles en Estados Unidos y en Europa de una manera impresionante, con la supuesta característica de que tenían poca emisión de gases y lograron engañar a mucha gente, incluso laboratorios importantes que hacían, hasta que los descubrieron. Bueno, eso fue una crisis, tuvieron que pagar mucho dinero y recuperar y pagar a gente que había comprado sus vehículos, indemnizar a mucha gente, y fue una crisis a causa de muy malas decisiones, y a veces las decisiones las toman corporaciones enteras de gente entre comillas supuestamente inteligentes. Tal es el caso a la izquierda de la compañía de energía Enron, que era un gigante de las empresas, de las corporaciones a nivel mundial, un gigante. Pero lo que hizo fue que se alió con una de estas firmas de auditoría, que no recuerdo cuál es, pero sí es de las principales, ¿verdad? Y voy a nombrar las principales: Arthur Anderson, Pete Marwick, Pricewaterhouse, y por ahí van. No me acuerdo cuál fue, para serles sencillo, pero para serles sincero, pero es muy sencillo darnos cuenta. Pero el tema es que era tan grande la operación de Enron que se alió con una firma de auditoría para poder maquillar los libros de tal manera que el precio de las acciones funcionaran de una u otra manera, para el beneficio de ciertos accionistas, y pues valor de la empresa en la bolsa. Y la colusión con esta empresa de auditoría fue algo impresionante, porque si ya no puedes creer en las empresas de auditoría a nivel mundial, ¿en quién puedes creer? ¿Quién te puede dar un análisis correcto de los estados financieros de una empresa? Con lo cual, pues es importante, pues, y la crisis de credibilidad de las empresas de auditoría
no ha sido superada, no ha sido superada definitivamente. Esto fue a causa de muy malas decisiones de Enron y de esta otra compañía que se las voy a averiguar. Crisis de confrontación, esta como que le suena un poquito más familiar a ustedes, pero eso es una crisis que está externa a la empresa, pero es de una coyuntura política social que se da y tiene un efecto, es una crisis de confrontación. Y la definición la tengo aquí porque sí, esta sí es importante. Si ven aquí, yo he puesto dos personas haciendo lucha a la tercia, ¿verdad? Porque realmente en estas crisis lo que sucede es que a ver quién gana más, a ver quién tiene más fuerza, a ver quién aguanta más. Es un tema de medición de fuerzas, confrontación y realmente es como a ver, es contrapuesto al diálogo. Cuando tenemos una confrontación, el diálogo es muy difícil de lograr, ¿verdad? Pero es que a veces que suceden estas confrontaciones y no solo afectan las organizaciones gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, pero afectan las empresas. Ustedes saben, no tengo que repetirlo, pero saben que son muchos millones de dólares o cientos de millones de dólares que se han perdido y alrededor de 120.000 puestos de trabajo. Esto no es para alarmar a nadie, pero es que la crisis tiene sus consecuencias, ¿no? Y estas son un poco creadas por el ser humano, porque sin entrar en detalle, no hay ningún huracán, no hay ningún problema de internet, no hay nada de eso, no hay una pandemia de alguna enfermedad mortal. Lo que vemos es la consecuencia de una crisis creada por el ser humano. Con lo cual, si la crea el ser humano, también tenemos que tener al ser humano resolviéndola. Y voy a leer un poco la definición, porque esta sí me interesa detenerme un poco, y es que la crisis de confrontación ocurre cuando individuos y o grupos descontentos luchan contra las empresas o el gobierno y diversos grupos de interés para lograr que se acepten sus demandas y expectativas. El tipo común de crisis de confrontación son los boicots, ¿verdad? Otros son los tranques, paros parciales o totales y los ultimatos que se le dan a la autoridad y el bloqueo u ocupación de edificios y la resistencia y desobediencia policial y civil. Creo que he logrado una definición bastante, creo yo, incluyente, inclusiva, que recoge un poco lo que estamos viviendo, pero que es aplicable al mundo entero, porque en las noticias a diario vemos estos tipos de, voy a volver estos tipos de confrontación, lo vemos a diario en todo el mundo, en diferentes países. Todo el día, todos los días hay una situación así en algún país. Y algunos con más frecuencia que otros, pero bueno, ¿qué es lo que nos toca hacer como seres humanos? Nos toca, eh, en primer lugar, identificar las señales. No estoy criticando el que no hayamos visto venir esta crisis porque nadie se esperaba de que se desencadenaran los acontecimientos a como se han desencadenado. Porque en primer lugar veníamos con una, digamos, no un conformismo, pero sí una, eh, ¿cómo se llama? Cuando estás en una zona de confort y que hay una cosa que no estás de acuerdo cómo funcionan en el país, pero que quieres conservar tu comodidad y hay una complacencia y entonces no nos queremos meter en problemas y dejamos que las cosas continúen a como están, aunque no sean totalmente correctas. Eso lo que sucede es que el ser humano va acumulando problemas, va acumulando descontento y que en algún momento pues hay que ver las señales, pero nadie se esperaba de que el problema de la seguridad social fuera a no solo a ser un detonante, pero también que afloraran los descontentos en diferentes áreas de la conducción del país, que ya al final de cuentas no se trataba ya de seguridad social, sino fue como la excusa, pero no excusa consciente, algo inconsciente, pero es como cuando ya, es como cuando te dicen a alguien, pero ya no te aguanto, pero ¿y qué te he hecho? Entonces lo que sucede es que ha venido acumulando descontento contra esa persona desde hace mucho tiempo. Entonces, sin embargo, yo creo que esto nos va a servir para tener identificadas posibles señales que desgraciadamente en este caso tienen que estar con el ejemplo, con la experiencia, pero se supone que deberíamos de estar preparados para temas de confrontación. Eh, lo que tampoco quiero criticar porque no se puede vivir preparado pensando en crisis, pensando en catástrofe. Eso es catastrofismo, ¿verdad?
Pero algunas cosas sí podemos, por lo menos de ahora en adelante, identificar las señales cuando pueden venir ciertas cosas que afectan el quehacer de nuestro negocio. Preparación y prevención. Bueno, lógicamente de ahora en adelante muchas empresas van a tener, y organizaciones van a tener un plan escrito sobre estrategias de qué hacer en la prevención de desastres, de crisis, ¿verdad? Y preparación, estar preparados, ¿no? ¿Qué significan estas? En algunos casos significa tener un plan B en cuanto a una estructura alterna. Por decirles algo, perdón, un organigrama alterno, un organigrama reducido, un organigrama de emergencia, en el cual cierta gente es no despedida necesariamente, pero sí en suspensión de alguna manera, mientras se recupera el nivel de ventas y todo lo demás, ¿no? Hay muchos casos, me llamó el gerente de logística de TipTop, de Cargill. Él sabe que yo tengo un terreno en cierto lugar y me pidió que sí le podía ayudar a que sus camiones se estacionaran ahí porque no tenían, por la situación del país, donde estacionarlos en un lugar correcto. Y le dije que sí, ¿verdad? Pero ese es el tipo de contingencia, digo, de preparación y prevención, o sea, tener un lugar X donde puedes estacionar tu vehículo, especialmente cuando se trata de reparto de productos de consumo, tenerlo alterno ahí, aunque no se use, pero tener esa vía resuelta. Luego tenemos el control de daños y contención. La idea es de que no se trata de negar que hay una crisis, se trata de que los daños no sean mayores, ¿no? Y hay muchas cosas, dependiendo de la industria, las cosas que se pueden hacer. Y contención, que lo que quiere decir es que no se propague. O sea, y en este caso tiene que ver mucho con la psicología del ser humano, ¿verdad? De que no haya una histeria colectiva dentro de la empresa de que vamos a cerrar, ¿no? El día en estos temas y no se puede ser profeta en cuanto a qué es lo que va a suceder, y lo que hay que hacer es vivir el día, porque si no, no se puede trabajar, y ahí sí, si no trabajas, ahí sí hay peligro de que te pueda no tener trabajo el día de mañana. Y aquí pongo un ejemplo de un plan de contingencia eh, genérico, pero que sí, la parte principal que me interesa es que se haga una lista de riesgos posibles para el negocio, en cualquier tipo de riesgo. Estamos hablando de riesgo de precios, riesgo de suministro de materias primas, riesgo de político, y hacer un análisis de riesgo y análisis de impacto de esos riesgos, y una vez que el impacto, pues estrategias de recuperación. Aquí está la parte más importante, porque los negocios no pueden desaparecer, no deben de desaparecer, y deben tener un plan de recuperación, de continuidad. Que eso es lo que quiero dejar como última filmina en este momento: continuidad del negocio de organización. Hay que trazar una línea de estrategia para que continúe el negocio en el tiempo. Entonces, podemos tocar esto el sábado con mayor detalle. Y muchísimas gracias. Y aquí tengo la presentación de administración de crisis, que tiene relación 100%, más del 100%, con el tema de recursos humanos. Así que muchísimas